divino. ¿Ya sacó una revisión? Esta es garantías personales. El anterior era de Ah, garantías reales. Ah, está sí, perfecto. Vamos, salió la semana pasada. Ah, bueno, bueno, no, exacto. no, no sabía, no sabía, no sabía. Ay, qué horrible. O la No, anterior, hace un no par de semanas. sabía. Bueno, no sabía. Tengo que conseguirlo rápidamente, pero ahora estoy afuera. Lo voy a conseguir rápidamente. Perfecto. Muy bien, tenemos que tener actualizada nuestra bibliografía, siempre. Sí. Perfecto. Bueno, estamos a 20:05. Hoy vamos a hacer una introducción a los contratos de garantía. Esto es, de aquí en más estaríamos empezando esta parte del curso dedicado al estudio de los contratos de garantía. Entonces, ya desde hace muchísimos años nos pareció interesante cuando trabajábamos juntos con el profesor Carlos de Cores Helguera, que eh, es interesante, antes de arrancar con los contratos de garantía, hacer una introducción, porque verdaderamente tienen particularidades que son comunes a todas las formas de garantía, las distintas formas de garantía que vamos a ver. Ya sabemos, garantías reales, garantías personales. Entonces, la idea de esta presentación tiene que ver con eso. Y está tomado de un libro justamente del profesor de Cores en este sentido. O sea, él tiene un libro que comparte con el profesor Gabrieli, donde en realidad, este, de alguna manera desarrolla esta introducción a los contratos de garantía. Entonces, lo primero, después de la definición de la inteligencia artificial, voy a ver si yo puedo estar a nivel, puedo estar a su nivel, concepto de garantía. Bueno, lo que está escrito acá en la presentación es que las garantías son convenciones que mejoran en algo la situación del acreedor. Como verán, es una manera bastante práctica de definir a la garantía. Ya vimos, pueden ser personales, donde hay un enfoque, una visión cuantitativa, ¿tá? Porque cuantitativamente lo que pasa con estas garantías personales, lo único que pasa con estas garantías personales, es que de alguna manera agregan más patrimonio como de respaldo para el eventual cumplimiento de las obligaciones. Las garantías reales, en cambio, son con un enfoque este, más cualitativo, porque eso hace referencia al bien que en definitiva se va a colocar en situación de poder responder en caso de ejecución de la garantía. Y por supuesto hay dos nociones que son muy importantes, que es la idea de la persecución, el derecho de persecución, que esto significa que afectan a la cosa misma. Esto tiene que ver en las garantías reales con esta situación cualitativa que estábamos analizando, afectan a la cosa misma, aunque esa cosa sea enajenada, y la preferencia, que básicamente trata de que se confiere preferencia en concurso de acreedores, que es una figura que ustedes la van a estudiar en otra asignatura, que es todo lo que tiene que ver con el derecho concursal, pero que de alguna manera garantiza que esta gente que tiene ese tipo de garantía está antes. Y una frase de Narvaja que pusimos en la presentación y que tiene que ver con este concepto, y es que básicamente que la cosa ofrezca la seguridad que no ofrecen las personas. Esto tiene una larga historia, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que incluso este, antes era directamente las personas respondían con su propio cuerpo? Después se pasó a la idea de que en realidad lo que responde es el patrimonio de las personas, pero finalmente en esta idea que estamos manejando, cuando estamos pensando en esta garantía, es claro que si hay una cosa, o que puede ser un patrimonio o una cosa determinada, eso va a ofrecer obviamente más seguridad que la propia persona que puede tener
una serie de vicisitudes. Entonces, etimológicamente, la palabra garantía viene del término germano que es word, que significa verdad. Y de nuevo, en cuanto al concepto, se trata de la garantía, ¿no? En general, como le preguntaron a la IA recién, se trata de cualquier mecanismo que tienda a la efectividad del cumplimiento de una obligación. Como ven, es una definición un poco más corta que esa más larga que habíamos compartido recién. Este tema, bueno, garantías en sentido amplio, es decir, el concepto de garantía puede analizarse en sentido amplio, y esto tiene que ver con un concepto de garantía en sentido genérico. Y acá estamos como que en el principio está la obligación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En caso de incumplimiento involuntario de la obligación, el acreedor va a poder agredir el patrimonio del deudor para obtener el cumplimiento forzado. ¿Se acuerdan que esto es así desde la ley Poetelia Papiria, que justamente es que antes se agarraba al deudor y se lo llevaba para la casa, lo convertía en esclavo el acreedor? Después se llegó a esta etapa donde en realidad son los bienes del deudor los que son la garantía de los acreedores. Ahora vamos a ver el artículo 2372. Entonces, la primera idea con relación al cumplimiento de una obligación es que el mismo tenga lugar eh, en la misma cosa, o sea, en especie, también lo llamamos en natura, si es que eso es posible. La segunda opción es que cuando no es posible, porque por ejemplo la cosa ya no existe, se pueda obtener una ejecución forzada por equivalente, que en definitiva es obtener una suma de dinero que de alguna manera compense el daño causado por el incumplimiento. Yo me quedo muy tranquila porque por suerte cuando nosotros, la clase que dio el profesor Cabrera, explicó muy claramente el concepto de daño compensatorio, daño moratorio, así que por suerte nosotros ya sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, garantía en sentido amplio, continuamos. Esta idea de responsabilidad patrimonial que nosotros veímos es una idea, tiene que ver con una idea genérica de garantía y es esa especie de derecho eh, genérico de prenda de prenda en el sentido de que los bienes todos del deudor son la garantía de los acreedores. Y eso exactamente es lo que dice el 2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables, son la garantía común de sus acreedores y el precio se distribuye entre ellos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. Yo creo que ya les había contado a principios del curso, no me acuerdo, pero pienso que sí, porque siempre hago referencia a esto. Cuando se crea la ley de concursos, originariamente se había derogado todo, el artículo 2372, porque la parte que tiene que ver con esas preferencias, concursos y todo lo demás, eso fue todo sustituido por la nueva normativa. Pero lo que tuvo que quedar y no tenía sentido y era un grave, hubiera sido un tremendo error que se derogara, es esta primera parte del artículo 2372 que nos da esa idea, ¿no? De que son los bienes del deudor, y esa es, en definitiva, la idea de la denominada responsabilidad patrimonial, es decir, el deudor responde con su patrimonio, ¿sí? Ahora, el derecho, entonces, del acreedor está protegido a través de una acción ejecutiva. También va a tener ese acreedor acciones de control gestorio. ¿Se acuerdan que incluso en situaciones donde todavía no es exigible la obligación, igual podrían plantearse estas acciones, que son acciones que también se denominan de tutela del crédito, la acción pauliana, la acción subrogatoria que ustedes estudiaron? Luis Micrófono, Luis. Ignacio, tenés el micrófono abierto.
Luis Ignacio, tenés el micrófono abierto. Ya lo silencié, Entonces, Bea. perfecto. Las acciones estas que yo les decía de control gestorio son la acción pauliana, la acción subrogatoria, que las vieron en obligaciones. Después también van a tener la oportunidad de estudiar las acciones revocatorias concursales, que son parte del análisis que se hace cuando ya está, digamos, en marcha ese mecanismo concursal, que en este momento todavía no es, o no tiene, mejor dicho, nada que ver con lo que nos importa en este sentido. Insisto, estamos viendo el concepto de garantía en sentido amplio. Pero vamos bajando y nos vamos instalando en lo que nos interesa para hoy, y es la garantía en sentido estricto. En esa definición que daba recién la IA, de alguna manera se plantea esto, ¿no? Esa garantía en sentido estricto es un instituto al servicio de una relación obligacional, y de alguna manera esto está para mejorar la situación del acreedor. En el sentido de que en algún punto el acreedor puede tener una situación de debilidad, porque en definitiva puede pasar que el deudor cumpla, pero también puede pasar que el deudor no cumpla. Entonces, acá también es importante señalar que el mecanismo de garantía en sentido estricto, como está concebido en el derecho positivo uruguayo, de ninguna manera va a aumentar aquello a lo que el acreedor tiene derecho, esto es, no aumenta lo que tiene que percibir el acreedor, ¿tá? Sino que lo único que en realidad aumenta son las posibilidades de que el acreedor logre la satisfacción del interés, en definitiva, logre cobrar lo que tiene que cobrar. Ahora, las garantías, esta garantía en sentido estricto, puede ser de origen legal, y nosotros analizábamos el año pasado en responsabilidad, porque efectivamente fue el año pasado, situaciones en la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, el caso del responsable por hecho ajeno, que nosotros fundábamos esa responsabilidad de alguien que no era autor, pero sin embargo era responsable, y eso lo fundábamos en la idea de garantía, y eso está establecido en la ley. O sea que claramente se puede decir que ahí nosotros tenemos una garantía de origen legal. El ejemplo es ese, la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, en que responde alguien que no es el autor, pero simplemente responde porque el legislador lo colocó en una situación. ¿Se acuerdan que estudiábamos las distintas posiciones el año pasado, y ustedes las habrán estudiado con los distintos docentes, las distintas posiciones que hay? Pero básicamente prácticamente todas están de acuerdo en que esa responsabilidad extracontractual por hecho ajeno es objetiva y tiene fundamento en la garantía. Pero también, y es lo que ahí vamos llegando a lo que nos interesa, esta garantía en sentido estricto puede ser de origen contractual. Y acá, no solamente porque se trate de contratos de garantía, que son específicamente los que vamos a analizar, sino que nosotros también analizamos, cuando vimos compraventa y luego en otras figuras negociales, el tema de la garantía por vicios ocultos. Y ahí veíamos que no estábamos en un supuesto de que en realidad en ese caso el vendedor asumiera una obligación, ni de medios ni incluso de resultados, sino que se trataba de una real garantía. También vimos la garantía cuando hablábamos de la cesión de créditos, y vimos que en algún punto se hablaba de la garantía de la existencia y de la legitimidad del crédito, ¿sí? O sea que, como vemos, hay un origen contractual, independientemente de que vamos a tener contratos que van a tener justamente como función la garantía. Ahora, lo importante acá es que está esta nota de mejora en la fase de ejecución individual, y esto significa el poder del acreedor de hacer efectiva la vía de apremio sobre bienes afectados a la garantía, con prescindencia de los derechos de terceros adquirentes con posterioridad
a la creación o a la constitución de esa garantía. Esta nota de mejora o preferencia también se plantea en la ejecución concursal o colectiva, genéricamente, porque no vamos a profundizar en eso, porque hay preferencia o prioridad respecto a otros acreedores del deudor, y este carácter es lo que coloca la garantía en contraste con el privilegio, que también constituye una cierta preferencia, pero respecto a otros acreedores, y ese es la idea es que eso tiene que ver con que tenga ese origen, o sea, porque así está planteado desde la propia legislación. Ahora, acá viene algo que es muy interesante y que en realidad con esto que se empieza la clase, yo voy a intentar terminar la clase, porque el problema es saber si esta unidad de concepto de la garantía vamos a poder considerarla, realmente llevarla a la práctica. Miren esto, independientemente de cómo están legislados los distintos contratos de garantía. Nosotros vamos a encontrar que en el Código Civil están legislados una serie de contratos que los vamos a estudiar uno a uno en este curso, lo que empezamos ahora ya la clase que viene con confianza, los vamos a ir estudiando y vamos a saber o nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos contratos tiene una regulación específica que hizo el legislador. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos institutos, o vamos a decir, posibilidades, herramientas, defensas, que están regulados en algunos contratos y en otros no, y la idea es saber si eso está bien o está mal, es decir, más allá de que esté bien o esté mal, es lo que estableció el legislador y como tal lo tenemos que respetar porque es la ley, pero la idea es esto que se plantea acá, la posibilidad de considerar las convenciones de garantía como una unidad conceptual, independientemente de que sean distintos títulos hábiles o no para constituir derechos reales, o sea, si tanto el ámbito de las garantías reales como el ámbito de las garantías personales pueden ser considerados como integrando un mismo concepto de garantía. ¿Y por qué les comento que vamos a empezar y terminar con eso? Porque ahí se cita un caso de jurisprudencia muy, muy, muy antiguo, porque fue, creo que la sentencia de primera instancia es aproximadamente del año 1990. Es un asunto que se propone por ahí por el año 88, una cosa por el estilo, lo vamos a analizar. Y ahí me va a gustar comentarles cuando este asunto después de la primera instancia y la segunda instancia y en definitiva llega a casación, incluso este asunto llega a casación porque es anterior a una modificación legislativa de la ley procesal, que ustedes saben que cuando hay dos sentencias en un mismo sentido, no llega a casación. Igual acá creo que podía haber llegado porque también, más allá de que eso dice la normativa, se ha entendido de que si en las sentencias hay discordias, y en este caso había discordias en la sentencia de segunda instancia, probablemente igualmente hubiera llegado a casación. Y ahí me va a interesar comentarles la opinión del doctor Torello, Luis Torello, que integraba en ese momento la Suprema Corte de Justicia y que ya en aquel momento tenía una visión a este respecto que es en este mismo sentido muy clara. Y es relevante, es muy relevante porque evidentemente esto es algo que pasa hace muchísimo tiempo. Hoy ese tema está mucho más, es más considerado a nivel global, incluso en las modificaciones legislativas se considera los negocios de garantía de otra manera, o sea, se hace una regulación mucho más uniforme. Pero esto es interesante porque esa sentencia donde opina el profesor Torello, yo creo que es como del año 91, 92, imagínense los años que hace de eso, y sin embargo está ya marcando el camino de lo que
deberíamos pensar que tendría que suceder, por ejemplo, como les digo siempre, si en algún momento se produjera una modificación del Código Civil, ¿no? Entonces, principios comunes a los negocios de garantía. Acá hay otra cosa que también es importante, que es general, que es genérica, que es para todos los negocios de garantía. Lo primero, el primer principio que uno asocia es este principio de accesoriedad, ¿sí? O sea, la garantía como un accesorio de algo que es principal. Y acá no importa, no interesa si la garantía es real o es personal. La idea es el principio de accesoriedad que en su consideración estructural, ¿tá? Tiene que ver, tiene que ver con el artículo que, perdóname, pero lo tengo tapado, 12 algo, alguien me lo lees, Hilary. 1251, profe. Ahí está, el 1251. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la clasificación de los contratos? Es el que habla de principal y accesorio, ¿sí? Entonces, la accesoriedad, básicamente, se trata de que hay una obligación, principal y lo accesorio accede a lo principal y no puede subsistir, lo accesorio sin que exista lo principal. Y esa es la idea básica, de el principio de accesoriedad, y eso tiene que ver con este sentido estructural, porque acá estamos hablando de estructuras. Hay una obligación principal y un negocio de garantía que accede o que es accesorio al negocio principal. Pero hay una segunda noción que yo les pido por favor que la tengan en cuenta, porque esto es relativamente moderno, por ejemplo, es uno de los planteos que hace el profesor de Cores en ese trabajo, y es el principio de accesoriedad en sentido funcional. ¿Qué significa este sentido de accesoriedad en principio de accesoriedad en sentido funcional? ¿Sí? Acá tenemos que leer, te pediría, Brum, si lo tenés a mano, el Código Civil en este caso, 2108. Vamos a leerlo, sí, ahí está. Ya está, hasta ahí. Gracias, no, hasta ahí. Este artículo 2108, ¿sí? Que como ven está en sede del contrato de fianza. Sin embargo, este es un principio que es un principio general aplicable a todos los negocios de garantía y lo estamos denominando accesoriedad en sentido funcional, porque esta es una idea que es fundamental y que se va a dar en cualquier hipótesis de negocio de garantía, y es que, en definitiva, el garante, acá sustituimos fiador por garante, el garante jamás puede obligarse a más o en términos más gravosos que el deudor principal. En ninguna de estas, después son ejemplos, ¿verdad? No pueden a más ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto al lugar, ni en cuanto a la condición, ni en cuanto al tipo de pago, ni en cuanto a nada. ¿Tá? O sea, esto es muy importante y es otra idea de accesoriedad, que va más allá de que es lo accesorio que accede a lo principal y tiene que ver con el tema de lo que es la función. La función de la garantía no está, y esto es muy importante, en ningún caso para beneficiar o para hacer mejor la situación del acreedor en cuanto a que pueda cobrar más o que vaya a tener derechos mejores, sino simplemente lo que se está tratando es de dar una garantía para que logre la satisfacción del interés, pero nunca en condiciones diferentes y por supuesto jamás en condiciones mejores a las originariamente o a las directamente pactadas con el deudor. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta
porque esto es aplicable absolutamente a todos los negocios de garantía y por eso lo estamos viendo hoy en esta especie de introducción que estamos haciendo a los negocios de garantía. Entonces, conclusión, la garantía asegura un crédito, pero no es fuente autónoma de enriquecimiento del acreedor. Puede haber o no haber obligación principal. Esto es otra cosa importantísima, porque durante mucho tiempo, si estamos al principio de accesoriedad, como nosotros vimos, estructural, no podríamos pensar en la idea de una garantía si no existe una obligación principal. Parecería que no podría ser. Y sin embargo, nosotros vamos a ver formas de garantía en que puede haber o no haber, es decir, puede no haber obligación principal, igualmente puede estar la garantía, son garantías denominadas autónomas, o a primera demanda o a primer requerimiento, que se pactan a pesar de que de repente todavía la obligación principal no existe. O sea, que ya vayan acostumbrándose a estas ideas. Y ahora sí, principios también aplicables a todos los negocios de garantía, que los vamos a ir viendo: principio de subsidiariedad, de solidaridad, de subrogación. Para el caso de las garantías personales y reales constituidas por terceros, esto es una idea interesante en la cual también hubiera servido hacer un esquema parecido al que estaba hecho la clase pasada para el problema del leasing, ¿no? Porque resulta que nosotros acá podemos tener un acreedor, podemos tener un deudor, el deudor principal, y podemos tener un garante, fiador, dador prendario, hipotecario. O sea, hay situaciones en que el propio deudor puede dar garantía de su propia deuda, pero hay situaciones donde se trata de un tercero, ¿tá? Un tercero que es un fiador, o puede ser un dador prendario, o puede ser incluso alguien que constituye hipoteca en favor de una deuda ajena, ¿tá? Y es un tercero. En el caso de la fianza, nosotros podemos tener codeudas solidarias en interés ajeno, prendas hipotecas otorgadas por terceros y garantías de origen legal, como bueno, estas son otras, vemos en general, ¿no? Las tres hipótesis son el acreedor, el deudor y el tercero, y abajo lo que están son los ejemplos que les acabo de señalar. Incluso en estos ejemplos, ahí por el final aparece esto de la responsabilidad extracontractual que habíamos visto, la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, donde sabemos que tiene un fundamento de garantía. Entonces, veamos cada uno de estos principios. Primero, principio de subsidiariedad. ¿Qué significa? El acreedor no puede ejecutar la garantía sin previamente haber agotado las posibilidades de obtener satisfacción por la vía de la ejecución del patrimonio del deudor principal, ¿sí? O sea, siempre primero entonces el acreedor tiene que ir al deudor principal y no puede ir a la garantía, no se puede ejecutar la garantía sin previamente haber agotado entonces esas posibilidades contra lo que es el patrimonio del deudor principal. Ahora, el principio de solidaridad es totalmente contrario. Es decir, acá, cuando el principio es la solidaridad, se supone que el acreedor podría ir directamente a ejecutar la garantía sin previamente haber agotado las posibilidades de obtener la satisfacción del deudor principal. Es decir, la garantía se asume en forma solidaria. En realidad, ustedes estudiaron el año pasado el fenómeno de la solidaridad para las obligaciones, es decir, asumir una obligación en forma solidaria. Y ahí en realidad lo que tenemos son deudores de una obligación solidaria. En la garantía hay una manera de que esta garantía sea considerada en forma solidaria cuando lo único que sucede es que se elimina, y en derecho positivo uruguayo tiene que ser a través de un pacto expreso, se elimina este principio de subsidiariedad y se va a permitir que entonces el acreedor pueda ir
agredir directamente el patrimonio del garante sin haber ido primero a agotar sus vías de ejecución respecto al patrimonio de su deudor principal. Y finalmente, el principio de subrogación, que es otra cosa, o sea, en realidad el principio de subrogación lo que va a significar es que cuando hay un garante que paga una deuda ajena, de alguna manera va a quedar colocado en el lugar que tenía el acreedor original para poder cobrar del deudor. ¿tá? Es como una suerte de, se coloca, por eso se habla del principio de subrogación. ¿sí? Lo digo de nuevo y le doy la palabra a Ezequiel. El garante paga una deuda ajena, pero queda colocado en el lugar que tenía el acreedor original, Ezequiel Larrea. Sí, disculpe, quiero hacer una pregunta para sacarme la duda o más o menos ver si voy encaminando. Esto es más también cuando, por ejemplo, ay, no me sale ahora, está embargado un bien, llega a una negociación y sale de garante. No tiene mucho que ver, porque estoy entreverándome. Cuando le paga esa parte, se negocia, se No, baja el acá no precio, tiene que ver el ¿no? embargo, acá estamos estudiando, Ah, acá estamos haciendo una introducción a los contratos de garantía, que ahora los vamos a ver uno por uno, ahora no, en distintas clases hasta terminar el año. Vamos a ver contratos de garantía con su regulación, con sus ejemplos, pero estamos analizando con estos negocios de garantía qué tienen en común, qué principios tienen en común, porque va a ser muy importante, les va a servir a ustedes tener esta introducción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vimos recién la cuestión de la accesoriedad estructural y funcional. Ahora estamos viendo los principios fundamentales a todos los contratos de garantía. En principio, en derecho positivo uruguayo, la subsidiariedad, o sea, siempre hay que ir, el acreedor primero tiene que agotar las vías frente a su deudor principal antes de recurrir a las garantías. Segundo, la solidaridad, porque a veces puede pactarse y hay garantías y ya la clase que viene que van a ver fianza, por ejemplo, van a tener una clase espectacular que analiza lo que es el contrato de fianza, que es una garantía personal, donde en definitiva lo único que hace, digamos, esta garantía es frente al acreedor le va a colocar un patrimonio más. Él tiene el patrimonio de su deudor, ¿se acuerdan? 2372, lo viene todo el deudor, son la garantía del acreedor. Perfecto. Con la fianza se coloca otro patrimonio más, porque es una garantía personal, ¿tá? Pero, ¿qué va a pasar? Se va a estar explicando todo el sistema y cómo es y cómo son las acciones, porque además tenemos los tres sujetos, tenemos el acreedor, tenemos el deudor, pero tenemos el fiador, cómo son las relaciones entre el acreedor y el deudor, entre el acreedor y el fiador, y después cómo son las relaciones entre el fiador y el deudor principal. Y después al final de todo probablemente Hillary les va a decir, pero además en derecho positivo uruguayo, prácticamente el 99,9% de los casos la fianza se pacta como solidaria. Entonces, una cantidad de acciones que ustedes van a ver que son las acciones en la fianza común, no se van a dar porque como la fianza se pacta como solidaria, resulta que el acreedor puede ir directamente contra el fiador, pero acá solamente cuando se pacta. ¿tá? Y les digo acá en Uruguay, porque por ejemplo Italia, y acá lo pongo varias veces, porque hay gente que quiere, estudia autores italianos, entonces en mi época era Messineo, por ejemplo, todo el mundo le gustaba leer a Messineo. Claro, Messineo manejaba como era el derecho italiano. En el derecho italiano la regla, el principio regla no es el de subsidiariedad, es el de solidaridad. Siempre en principio es solidario. Entonces, por eso mirar autores extranjeros a veces complica porque no estamos teniendo un derecho positivo igual. En el nuestro, el principio de subsidiariedad es el que prima, es el primero. También puede darse el principio de solidaridad si se pacta. ¿tá? Y quiere decir que, eso que dice ahí, el acreedor puede ejecutar la garantía previamente y sin haber agotado los medios contra el deudor principal. Y el último principio que estamos analizando, que es el principio de subrogación, y es ¿qué pasa una vez de que el garante se hizo cargo de esa deuda que no es de él, ¿sí? No, él no es deudor, es garante,
Entonces, ¿qué quiere decir principio de subrogación? Se va a colocar en el lugar del acreedor. Él va a mantener acciones respecto a ese acreedor para que en todo caso en definitiva, le satisfaga por esa obligación que él tuvo que pagar y en la cual él no era él el deudor, él era simplemente un garante. Entonces, principio de subrogación. Vos me hablabas de un embargo y de una negociación y de una cosa así. No sé muy bien qué es, pero habrá que ver. No tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿está? O sea, si no te entendí mal. Sánchez Braulio. Buenas noches a todos. Una consulta. Cuando es solidaria la fianza, no habría beneficio Lo de de exclusión, fianza, ¿no? déjalo para preguntarlo en la clase de fianza, que es la clase que viene. Hoy no voy a entrar a hablar de contratos puntuales. Hoy solamente te digo que si la fianza es común, se aplica el principio de subsidiariedad. Si la fianza es solidaria, se aplica el principio de solidaridad. Eso es para el día de hoy, Braulio. Perfecto, quedó entendido igual, ¿Está? gracias. ¿Y Federico? Sí, perdón, yo me quedé con una duda del punto anterior del principio de accesoriedad. Si me puede dar un ejemplo práctico en realidad del punto, del segundo punto, digamos, de cuando es autónoma, cuando puede ser una fuente, digamos, autónoma el contrato de garantía. A ver, para un poquito. Acá está el principio de accesoriedad en sentido funcional. ¿Ese es el que te da dudas? ¿O es con Sí, respecto? No, vos me decís por el principio de accesoriedad en sentido estructural, porque acá puede o no haber obligación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes van a ver que hay garantías hoy en día que no necesariamente están accediendo a una obligación principal que exista en ese momento. Puede ser que sea futura, que se haga, o sea, vos vas, por ejemplo, a un banco y ya directamente tenés, por ejemplo, un contrato que se llama apertura de cuenta. Entonces, eso te va dando saldos deudores, por ejemplo, pero vos ni siquiera lo utilizaste. Pero para vos tener la posibilidad de tener ese contrato de apertura de cuenta, el banco ya te exige determinada garantía que todavía no hay ninguna obligación a la que esté accediendo. Pero ¿qué va a pasar? Que no bien se aparezca esa obligación porque vos directamente obtengas vamos a decir, hagas un retiro de dinero del banco, automáticamente va a quedar cubierto por esa garantía. ¿Me entendés lo que te digo? sí, Es un perfecto. ejemplo muy simple, pero el más sencillo que se me ocurre. Después hay unas figuras muchísimo más complicadas, que son las garantías a primer demanda, que evidentemente ya ahí los bancos tienen formas en las que ante cualquier duda pueden pedir que se pague inmediatamente por parte del garante, ante una duda incluso. ¿Está? O Bien, sea, bien. entonces, ¿está? Antonio. Última Profe, por pregunta y ejemplo, déjenme avanzar porque si no, no termino y quiero terminar hoy. Adelante. profe, por Además, quiero ejemplo, llegar al jueguito de la IA. Si no, no vamos a poder jugar. este instituto, profe, por ejemplo, en la precontractual, ¿se puede plantear el tema de garantía o no? ¿En la qué? La precontractual no. Pero la precontractual, ¿qué me estás hablando, amor? No te entiendo. La responsabilidad precontractual. Sí, No puede entiendo haber que garantía. puede tener No, que ver eso con lo que estamos hablando. no, No me doy cuenta. no, Disculpame, por yo no me ejemplo, doy cuenta. no, sí puede haber, por ejemplo, en un universo precontractual a una garantía también, precontractual en el negocio, antes del contrato, ¿o no? A ver, pero lo que pasa que precontractual porque sea antes de un negocio. A ver, si vos lo que me querés decir es que cuando yo digo que puede no haber una obligación principal todavía y puede haber una garantía, es porque todavía no hay una obligación y entonces como todavía no hay, eso es precontractual, pero lo que pasa es que no es como manejamos el concepto. El concepto de responsabilidad precontractual que manejamos es otra cosa. Es una responsabilidad que se da antes del contrato por violación al principio de buena fe. O sea, no lo vinculo mucho. Ok, profe, ok, No claro. sé, no te entiendo demasiado. No se vayan, no se vayan tan lejos en sus Ok. elucubraciones. Quédense más cerquita, ¿está? Más acá. Bien, las conclusiones entonces son esas que vimos.
y avanzo. Principio de subsidiariedad, solidaridad, subrogación, ya lo vimos. Espérate que me fui para atrás, me fui para atrás. Bueno, garantías convencionales personales. El cambio en la situación del acreedor acá, como les decía yo, cuando las garantías son personales, es meramente cuantitativo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cuenta con un patrimonio adicional, como les dije recién. Cuando hay por ejemplo, una fianza, el acreedor lo que tiene, además del patrimonio de su deudor, tiene el patrimonio del fiador. Cuenta con un patrimonio adicional para ejercer los mismos derechos que podía respecto al deudor principal. Evidentemente que se obliga el patrimonio del garante, pero acá, además, y esa es otra particularidad de las garantías personales, no hay bienes concretos. En realidad es todo el patrimonio. O sea, no se están señalando bienes concretos en garantía, como en las garantías reales. No hay derecho de persecución contra terceros adquirentes, igual que para el deudor principal, salvo el tema de las acciones conservatorias. Ahora, de nuevo, principios comunes a las garantías personales y reales. Acá lo mismo, vamos a mirar garantías personales y reales y vamos a ver normas que tienen en realidad que podemos hacer un planteo general, independientemente del tipo de garantía del que estemos hablando. Entonces, normas que se aplican a las fianzas, codeudas solidarias en interés ajeno, a la anticresis, a hipotecas otorgadas por terceros, a garantías legales. ¿Tá? Entonces, acá tengo una descripción de A, B, C, D, que las voy compartiendo con ustedes, ¿no? A, primero, posibilidad de que se trate de un negocio gratuito u oneroso. O sea, el negocio al que se accede puede ser gratuito o puede ser oneroso. B, posibilidad de garantizar una obligación futura. ¿Tá? O sea, no hay inconveniente en general en garantizar obligaciones futuras. C, la accesoriedad, en el sentido de que el garante no puede obligarse a más ni en términos más gravosos. Acá cuando estoy viendo esta accesoriedad, como ustedes ven, no es la accesoriedad estructural, es la accesoriedad funcional, porque ahí se pone como ejemplo el 2188, que es el que leímos. D, subsidiariedad, posibilidad de elección del acreedor y beneficio de exclusión. O sea, el acreedor no puede ir, como les digo, directamente al garante. ¿Tá? O sea, ustedes van a estudiar ahora en fianza la clase que viene, que existe una cosa que se llama el beneficio de exclusión, que es que si van contra el garante puede decir, no, perdóneme, primero tiene que ir contra el deudor principal. ¿Tá? Y acá está lo que yo les comento, eso de que no hay que mirar el tema de doctrina extranjera. Pueden mirar doctrina extranjera, pero tengan cuidado cuando el derecho positivo es distinto. Ahí lo pongo expresamente. En Uruguay, el principio de subsidiariedad es el que rige, solución contraria al derecho italiano, por lo que las citas que hace Messineo no nos sirven porque son para un derecho que es distinto al nuestro. Puede haberse pactado, y acá viene lo que yo les dije recién, puede haberse pactado la solidaridad y entonces no corre el beneficio de exclusión y se aplican los principios de las obligaciones solidarias, que los verán la clase que viene, porque yo les dije que esto es un tema que se puede o no pactar. La posición del doctor Benítez no la voy a considerar ahora para no mezclarlos. Garantías convencionales reales. Acá vamos entrando a la situación de las garantías convencionales reales. Acá la situación del acreedor cambia, pero no cuantitativamente de tener un patrimonio más, sino simplemente cualitativamente, ¿tá? Porque en realidad lo que hace el garante es afectar cierto bien concreto. ¿Tá? ¿Con qué? Con un derecho que lo vamos a estudiar cuando estudiemos estos contratos, que es un derecho real menor de garantía, que en el derecho positivo uruguayo en principio son la prenda y la hipoteca, ¿sí? Esos son los derechos reales menores de garantía en el derecho positivo uruguayo. Entonces, este acreedor tiene derecho de persecución contra terceros adquirentes y preferencia en el concurso si se trata, si hay un problema en el cual ingresa este bien que está, digamos, concretamente señalado. ¿Sí? Y se fijaron que hablo de bien y no digo si bien mueble o bien inmueble, porque eso también lo vamos a estudiar. En principio, si se trata de bienes inmuebles sería la hipoteca y si se trata de bienes muebles sería la prenda, pero después vamos a estudiar los vaivenes que hay
y los problemas, por ejemplo, que se plantearon con la prenda sin desplazamiento, o cuándo podemos hablar de hipoteca mobiliaria, lo vamos a ver después. Pero en principio la idea es que el acreedor tiene ese derecho de persecución contra terceros adquirentes, porque no es que va a estar prohibida la enajenación. O sea, los bienes pueden enajenarse, lo que pasa es que se enajenan con el gravamen. Y entonces el que tiene el derecho real, este derecho real menor de garantía, sobre la base de ese bien, puede ir puede perseguir ese bien en manos, sea que esté en manos de quien esté, o sea quien sea en manos de quien se encuentre el bien. La persecución sí afecta a la cosa misma, aunque sea enajenada, y después prelación o preferencia en concurso de acreedores, esto también pasa en el concurso. Estas son entonces particularidades de las convenciones reales de garantía. Garantía real, diferencia específica, acá viene lo que les decía recién, el derecho no recae sobre el bien como tal, sino sobre el valor de cambio del bien. Esto es muy importante, porque hasta acá parece que lo que yo les estoy diciendo es que entonces este acreedor con un derecho real menor de garantía tuviera un derecho, vamos a decir, concreto sobre el bien. Y, o sea, es cierto en el sentido de que hay un bien que está señalado, pero en realidad no es que el acreedor va a poder acceder a quedarse con ese bien. En ese sentido es que no recae sobre el bien el derecho, sino que lo que va a terminar pasando es que el bien se remata y siempre a lo que tiene derecho el acreedor es a el valor de cambio, o sea, al valor económico que tiene esa cosa, dentro de la cual él va a poder cobrarse el crédito. Porque acuérdense que acá es un acreedor que tiene un crédito que está garantizado con un derecho real menor, que señala un bien, pero no es que él se queda con ese bien. En ningún momento puede pasar eso. Eso se va a una ejecución, el bien se va a poder rematar y con el producido del remate se va a obtener un valor y sobre ese valor el acreedor se va a cobrar el crédito y ahí se verá si alcanza, si no alcanza. Si sobra, por supuesto que le corresponde, evidentemente, al deudor. O sea, no se puede quedar en definitiva el acreedor con el bien. Bueno, acá viene el jueguito que yo quería hacer con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en esta presentación simplemente se enuncian una cantidad, como dice ahí, pluralidad de formas de garantía, nominadas, innominadas, directas, indirectas, o sea que hay una cantidad de formas de garantía más allá de los propios contratos que vamos a estudiar. Sí, Braulio. Profesora, no me rete, pero con respecto a lo anterior, ¿hay una modalidad en la que sí se puede quedar con el bien o no hay ninguna? No hay ninguna. ¿Tú decís que hay una? No, seguramente son malentendidos, pero le No. pregunto para que me aclare. Jamás. O sea, eso es fundamental porque además, acordate, estamos en el... Esto es clave, tu pregunta es clave, Braulio, porque para mí esto es muy importante para ver si se entiende o no se entiende de lo que yo estoy hablando. Cuando estamos en negocios de garantía, cuando de lo que se trata es de asegurar el cumplimiento de una obligación principal, cuando de lo que se trata es que hay una situación de un acreedor que busca una cierta mejora, una cierta tranquilidad, ¿sí? Llevarlo a que para el caso de incumplimiento de la obligación principal, en definitiva, el acreedor se termine quedando con un bien, lo cual es complicadísimo porque además, fíjate que hay un crédito concreto que tiene un determinado valor y qué increíble sería que justamente hubiera un bien que fuera exactamente del mismo valor. Imagínate, por decir algo nomás, que sencillo. Nunca, o sea, en todos los casos, siempre hablamos de valores. ¿Y cuál es el tema del valor? El valor es que se va a perseguir ese bien, se va a ejecutar ese bien concreto, se va a rematar ese bien concreto, y ahí del producido del remate, el acreedor va a cobrar su crédito con todo lo que le corresponda, con todo lo que acceda al crédito, los ilíquidos, todo eso que accede, que lo vieron en las liquidaciones esas, que de alguna manera incluso en usura las manejaron, y ahí pasan esas cosas que puede ser que alcance y que sobre. Si sobra, lo que sobra le corresponde
a quien era el propietario del bien. Lo que pasa es que a veces no alcanza. Entonces, es más, cuando no alcanza, ese acreedor ya no tiene más la protección del derecho real de garantía. Se va a convertir en uno más junto con todos los demás acreedores que pudiera tener ese deudor, y será un acreedor quirografario más. ¿Entendés? O sea, porque no pudo terminar de cobrar todo su crédito, pero sí agotó su garantía, porque el bien que estaba señalado se remató y el producto del remate no alcanzó para pagar el crédito. No sé si soy clara, Braulio, pero quedarse claro. con el bien jamás. Es decir, es absolutamente incompatible con la noción de un negocio de garantía. Ivana. Disculpe, profe, no, que en consonancia con lo que usted está diciendo, acá el inciso 2 del 2108 dice con respecto a la fianza, pero también creo que es un sentido general de la garantía, cuando dice la fianza que exceda bajo cualquiera de los respectos indicados deberá reducirse a los términos de la obligación principal. Claro. Que creo que tiene que ver con eso, donde exceda, Exacto, ahí tiene que exacto. retornar y nunca puede permanecer en el Exacto. fiador o en el Bien, garante. por eso esa noción, por eso yo quería marcar esa idea que es muy importante, que es la idea de accesoriedad, no desde el punto de vista estructural, de que lo accesorio accede a lo principal, ¿tá? Como dice el 1251, sino en el sentido que está muy bien explicado en fianza en el 2108, que dice exactamente en qué condiciones se obliga un garante y por otro lado en qué condiciones está el acreedor que obtiene esa garantía. Entonces, el que se obliga no se obliga ni a más, ni en términos más gravosos, ni de, y por supuesto, y lo que sobra, o sea, es una norma que como vos ves está en sede de fianza, pero que en realidad está consagrando una situación que es general para todo tipo, para cualquier negocio de garantía. Y por eso hablamos en ese caso es la ejemplificación del criterio o del principio, le podríamos llamar, de accesoriedad funcional. ¿Tá? Bueno, entonces acá yo les quería contar que hay pluralidad de formas de garantías, nominadas, innominadas, porque hay contratos que los vamos a estudiar, fianza, prenda, hipoteca, pero hay otras situaciones en que también, de alguna manera, se trata de garantías, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, garantías nominadas, entonces viene una enumeración. Dice, por ejemplo, cláusulas de retención de sueldos, ¿tá? O sea, si se establece que, por ejemplo, el tema de las cooperativas, ¿no? Que podían establecer retenciones de sueldos, imagínate hasta qué punto hay una situación de garantía si el deudor obtiene un crédito y en realidad en garantía de ese crédito, directamente el acreedor le puede hacer retenciones del sueldo. ¿Tá? Prenda de créditos. ¿Se acuerdan que nosotros esto lo vimos cuando vimos cesión de créditos e incluso vimos la diferencia entre cesión de créditos y prenda de créditos? ¿Tá? La figura del derecho de retención. ¿Se acuerdan la figura del derecho de retención que la estudiamos en responsabilidad cuando estudiamos las manifestaciones del sinalagma funcional y estudiamos la exención de contrato no cumplido, el derecho a suspender la prestación y el derecho de retención? Entonces, en el derecho de retención hay alguien que es acreedor y que hay alguien que le debe con motivo de, por ejemplo, un servicio, un trabajo que hizo en el arrendamiento, por ejemplo, de servicios, incluso de obra, se da. Yo les decía, jamás ustedes van a poder ir a buscar un auto a un taller mecánico donde lo dejaron arreglar si no le pagan al tallerista el valor del cobro del arreglo que le hizo al auto. O sea, no les va a entregar el auto si ustedes no pagan el arreglo. Entonces, el derecho de retención es una garantía. El mandato, yo di la clase de mandato y creo haber referido que dentro de los mandatos, contrato de mandato, ¿se acuerdan cuál era, no? Cuando alguien le hace a otro un encargo que lo acepta y el código dice que además le tiene que dar poder, pero nosotros vimos que podía haber mandato sin poder. Ahora, ¿cuándo hay un mandato que podamos considerarlo como garantía? Cuando se da un mandato, por ejemplo, en interés
en interés del mandatario, no del mandante. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo hago con mi banco un mandato en el cual le encargo al banco que, y le doy poder, ahí le voy a dar poder también, poder expreso incluso, le encargo al banco que venda un apartamento que es de mi propiedad. Entonces, ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Es un banco, ¿no? ¿Saben qué pasa? Que resulta que yo a su vez le debo al banco, porque yo tomé préstamos del banco. Entonces, en realidad este mandato que yo estoy haciendo con el banco, donde le estoy dando mandato y poder para que venda un bien mío, no es en interés mío, es en interés del banco, porque el banco también se va a pactar que cuando venda ese bien, en ese mismo momento el banco se cobre el crédito que tiene con respecto a mí. Como verán, es un mandato, pero es un mandato que se da en interés ¿de quién? Del mandatario, no del mandante. Yo soy el mandante. Yo soy la dueña del apartamento y estoy pidiéndole al banco que me venda un bien. Y el mandatario, que es el banco, está interesado en ese negocio porque con la venta de ese negocio, él se va a poder cobrar un crédito que él tiene a mi respecto. O sea, él es acreedor mío, el banco. Para ponérselos con un ejemplo. Y esto se da todo el tiempo. Bueno, la figura en el depósito, ¿se acuerdan que habíamos visto también la figura del depósito cuando se trata depósito con finalidad de garantía? Yo me acuerdo de Gamarra nos ponía un ejemplo que era genial. Era una venta de un paquete accionario, ¿tá? Había un comprador y un vendedor. El vendedor vende un paquete accionario, son acciones al portador. O sea que el que las tiene, las tiene. El comprador compra las acciones. Pero ¿saben qué? Se nombra un depositario a quien se van a entregar esas acciones y ese depositario las va a tener en su poder hasta que el comprador termine de pagarle el precio al vendedor. Como ustedes ven, eso no es un depósito con finalidad de custodia, como es la finalidad que ustedes estudiaron en el depósito. Ese es claramente un depósito con finalidad de garantía, porque lo que está haciendo este señor vendedor es garantizarse que no le sean entregadas las acciones al comprador de las acciones hasta que se termine de pagar el precio. ¿Lo ven? Les sigo mostrando, ¿no? Bueno, pacto de reserva de dominio. ¿Se acuerdan que lo tenemos prohibido en el contrato en el contrato de compraventa? Está prohibido el pacto de reserva de dominio, pero sin embargo, cuando vimos la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, vimos una reserva de dominio legal a favor del promitente enajenante. ¿Y para qué? En garantía. Eso es para que se quede tranquilo el promitente enajenante de que el promitente adquirente que le iba pagando en cuotitas chiquititas, le va a terminar de pagar el precio en algún momento. Él, mientras tanto, mantiene la propiedad. Esa era la garantía para el promitente enajenante. Claro, después al promitente adquirente también le daban una garantía, que si pagaba tantas y tantas cuotas, él tenía derecho a que se le hiciera la transferencia de la propiedad. Y además le daba un derecho real al promitente adquirente, otro derecho real que también se categorizaba como de garantía, porque ese negocio va a ser oponible frente a cualquier enajenación o gravamen posterior. No sea cosa que venga alguno y lo embargue. Acá sí que viene el embargo que decía el compañero hoy. Alguien embarga a ese promitente enajenante y le quiere después rematar el bien porque le embargó el bien, y el promitente adquirente que pagó años resulta que después nunca llega el bien. Entonces, como ven, otro tema de garantía para los dos. Pacto de retroventa. Lo vimos 20.000 veces. Es el famoso artículo 911, que yo me acuerdo porque es como el número de emergencia de la policía, 911. Pacto de retroventa. O sea, en ese artículo 911 que está en sede del legado, nosotros vimos que cuando hay una retroventa, el legislador no va a considerar como que verdaderamente se quiso desprender de la propiedad,
O sea, cuando alguien vende con pacto de retroventa, de alguna manera, más que una función de cambio, es una función de crédito. O sea, él quiere volver a recuperar eso. Él quiere tener liquidez por un determinado tiempo y en determinado tiempo vuelve a comprar, entonces vuelve a retomar el bien. Por lo tanto, el pacto de retroventa también se asocia a finalidades de garantía. Cuando en una compraventa se pone un pacto de retroventa, puede estar implícita una finalidad de crédito, por supuesto, pero también de garantía. Pero acá viene lo que yo les quería decir de jugar a la IA. A la IA. Por ejemplo, acá, mira, si le preguntan, a ver, entró a la cancha la IA. Le vamos a preguntar a la IA cuál es el concepto de factoring. Que acá en clase lo explicamos, porque también lo explicó, se explicó en la clase de cesión de créditos. A ver qué dice la IA del factoring. Concepto de factoring. ¿Qué es el factoring? A ver qué dice. ¿Tenemos gente que haga eso? Agustina. Dice que en el ámbito jurídico un pacto es un acuerdo de voluntades entre dos No, o un más personas que pacto creen... no. Un pacto no. Factoring, quiero Ah, saber. perdón. A ver, Víctor. El factoring o factoraje es una herramienta financiera que permite a las empresas vender sus facturas o cuentas por cobrar a una entidad financiera para obtener liquidez inmediata. La institución asume la gestión de cobro y cobra una pequeña comisión o descuento por el servicio. Bueno, entonces, como ustedes ven, la tomo por buena. Ahí tenemos de vuelta este tema de la garantía. Es decir, es alguien que en realidad está teniendo una especie, parecido a lo que yo tenía con el mandato, ¿no? Tiene alguna relación con la institución financiera y entonces lo que le cede son sus facturas y además obviamente va a tener la posibilidad del cobro de las facturas y ahí ¿qué va a hacer? Se va a cobrar. No es que cobre un porcentaje, o sea, en realidad no es alguien que le va a cobrar las facturas para decir, le hago un trabajo de cobrarle las facturas y le cobro solo una comisión. En general va mucho más allá. En realidad eso va a tener que ver con la garantía de una relación que tiene seguramente de préstamo. ¿tá? Y entonces con esas facturas de alguna manera él se cobra. Y está garantizado porque tiene esas facturas y tiene la posibilidad de cobrarlas. ¿tá? En el tema de la condición resolutoria o de la cláusula penal, es más dudoso, pero se ha planteado también la idea. La consignación es más clara, es decir, en la consignación es más clara porque se deja el bien para que se venda y de alguna manera está la garantía de que se está teniendo ese bien. Después tenés la carta de patrocinio, la obligación de participación o la obligación de seguir participando. Estas son figuras que bueno, acá voy a ir a conectar con algo que me dijeron hace un rato y yo dije, no le veo conexión, ahora capaz que le puedo ver conexión. Es decir, me hablaban de la responsabilidad precontractual y yo dije, no tiene nada que ver con la responsabilidad precontractual. Pero lo que sí puede tener que ver, lo que estamos viendo, es con el periodo precontractual. Que es, por ejemplo, donde se dan este tipo de situaciones. Antes, a veces, de llegar a determinado contrato, se pasa por estas otras etapas, la carta de patrocinio, la declaración de participación, ese tipo de situaciones que se dan antes y que de alguna manera a veces se conectan o de alguna manera se está buscando como garantizar algún fenómeno, que podría ser incluso un fenómeno de que se genere algún tipo de responsabilidad en ese periodo. Tenía una pregunta, perdón, ¿alguien que retiró la pregunta o...? Perdón, profesora, buenas noches. Sí. ¿El pacto comisorio sería? ¿El qué? ¿Pacto comisorio? No, ¿Me el escucha? pacto comisorio, te escucho. No, el pacto comisorio en los contratos de garantía tiene que ver con la pregunta que me hicieron hace un rato cuando me decían, Braulio creo que era, si se puede quedar con el bien. El pacto comisorio, que en los negocios de garantía, es justamente la prohibición de que en definitiva el acreedor se quede con todo el bien,
porque eso, no solamente que podría implicar una situación de daño porque es mucho mayor en realidad el crédito que tenía derecho a cobrarse, ¿tá? Entonces, ahora, nosotros vamos a estudiar la figura del fideicomiso, donde hay una cierta particularidad con el fideicomiso, sobre todo cuando son fideicomisos de garantía, porque ahí lo que va a aparecer es otra cosa. Lo que va a aparecer ahí es la posibilidad de que directamente el fiduciario pueda, digamos, eventualmente disponer del bien, pero disponer en el sentido de enajenar el bien. Entonces había gente ahí que decía, esto está violando el pacto de reserva de dominio, y no es así, y tampoco es una figura, bueno, no es ilícita en el sentido de que la propia legislación la estableció y la reguló. De manera que, pero lo veremos cuando veamos el fideicomiso, que no me acuerdo cuándo tenemos contrato de fideicomiso. Es más, ya tenemos hasta un taller. Si no me equivoco, hoy acordamos 5 que a de junio, finales ¿no? Si no 5 de cambió. junio. Johnny, estás ahí, porque hay unas chicas que presentaron que tienen un taller que lo tienen preparando. Y yo les sugerí que hiciéramos parecido a lo que yo hice con la clase de leasing, que sobre el final de la clase vos le reserves un tiempito para ese taller. En la de ¿Tá? fideicomiso. De fideicomiso. Te digo porque eso fue hoy antes de las 8. Ah, bien, Antes de bien. las 8 empezamos a hablar de eso. ¿Tá? ¿Que están por ahí las chicas? ¿Están o ya se fueron? No, acá estamos, profesora. Bueno, ahí están, son Estamos ellas. interesadas, Son sí. ellas. Son ellas que lo A tenían, lo ver, están preparando y estaban preocupadas porque sí. no le encontraban en el calendario, en nuestro Por cronograma eso, no le encontraban fecha. Por eso sí. fue que yo hice eso, Johnny, perdóname el atrevimiento. Hacemos un lugarcito, ¿cómo no? Ok, Muchas bien, gracias. no de nada. Cristina, intervención. Profe, Cristina buenas Huiza. noches. Sí. Profe, buenas noches. No, para Johnny, que le mandé un mensaje el 6 de mayo justamente haciéndole una consulta por el taller y nunca me lo respondió el mensaje. Si lo puede leer y me responde, gracias. Ah, Bueno, Johnny, ¿cómo no? estamos ahí, no sé qué es. Yo no lo vi. Bueno, seguimos. Aval bancario, seguro de caución de crédito, garantía autónoma, que es esta que yo te digo, cartas de crédito. Como ustedes ven, son todas figuras, por ejemplo, el aval bancario. No, ese no cabe ninguna duda. Les digo más, el otro día estábamos hablando, creo que el otro día fue en esta clase que se planteó la cuestión de una contracautela. Entonces, porque no me acuerdo cómo era el tema, pero terminamos hablando de la contracautela. Y yo les digo que, por ejemplo, acá el aval bancario es una de las cosas más frecuentes que se presentan como contracautelas. Es decir, cuando hay alguien que pide, por ejemplo, una medida cautelar y tiene que garantizar que eventualmente pueda haber daños y perjuicios con motivo de que se tome esa medida y no hubiera sido correcto tomarla, bueno, se presenta un aval bancario que es también una figura de garantía. Lo mismo el seguro de caución de crédito, que es una figura que la hacen las empresas aseguradoras, que tiene básicamente el mismo contenido que el aval bancario, es decir, aseguran, o sea, en caso de que haya que pagar una determinada indemnización, se recurre a ese seguro, digamos, que justamente está diseñado para eso. La garantía autónoma, yo ya les dije más o menos lo que es, o sea, es una garantía que se pide y que es autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque a veces todavía no está, es más, ha habido casos donde de repente se pueda pedir y no esté totalmente o haya una duda en cuanto al propio tema del incumplimiento. O sea, esos son fenómenos más complicados que los van a ver, pero en esta introducción yo quiero por lo menos darles un panorama global, ¿no? De todo lo que tiene que ver con negocios de garantías. Ahora, de nuevo, principios comunes a las garantías personales y reales. Hay, como vimos, normas que se aplican, por ejemplo, a las fianzas, a las codeudas, al anticresis, a las prendas, a las hipotecas, y en realidad, acá ya lo habíamos visto, el negocio al que accede puede ser tanto gratuito como oneroso, y también la posibilidad, que acá no hay, en general no habría inconveniente, salvo alguna discusión que se planteó en algún momento, la vamos a ver,
con relación a garantizar obligaciones futuras. El típico caso es eso que el ejemplo que yo les ponía de cuando hay garantías respecto al contrato de apertura de cuenta, que el contrato es de apertura de cuenta y de repente todavía no se ha generado ningún tipo de obligación y sin embargo ya se han pactado y existen garantías a ese respecto, que obviamente generado eso de inmediato se van a poder hacer efectivas, ¿no? Bueno, accesoriedad, el garante no puede obligarse en más ni en términos más gravosos, ya lo vimos. Puede haberse pactado la solidaridad y todo esto ya lo vimos. El tercero poseedor o reconvenido para el pago de la hipoteca tiene... Esto no importa. Además, esto creo que está como repetido. Bueno, acá, esto lo van a ver muy bien en fianza, se lo vamos a ver en varios contratos, pero ¿qué pasa? Puede haber situaciones en que se dan relaciones entre, cuando están los tres sujetos, ¿no? Acuérdense que está el acreedor, está el deudor y además está el garante, cuando el garante es un tercero. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones entre el garante y el deudor? Acá, yo les había dicho que está ese principio de subrogación, en el sentido de que si el garante paga, se va a colocar en la posición que tenía el acreedor frente al deudor, ¿tá? O sea, principio de subrogación legal. Es el 1472, inciso segundo, que dice, opera a favor de quien estando obligado por otros al pago de una deuda tenía interés en cubrirla. También el 1472, inciso 3, a favor de quien habiendo adquirido un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble estaba hipotecado, ¿tá? Otra acción, la acción de regreso. Esto lo van a ver muy bien ahora en fianza, porque son las acciones que se manejan ahí. Tenés en el 2131 la acción indemnizatoria y en el 2132 la acción subrogatoria. Ni siquiera me voy a ir a leer porque no quiero, simplemente estamos haciendo hoy una introducción. Lo van a ver bien en fianza. Bueno, y acá llego al final. En realidad, llego al final porque se acuerdan que cuando empezó la clase por allá, yo les había dicho que el problema con todos los contratos de garantía es que tienen regulaciones diferentes y hay algunas cosas que están reguladas en algunos contratos, no están reguladas en otros. Entonces, ¿qué pasa con esto que generó un caso práctico que fue muy interesante? Porque en realidad ustedes tienen en sede de fianza una norma que le permite la acción de relevo, ¿tá? Por la cual se le va a poder, el deudor principal puede pedir al acreedor que le releve o que le consigne medios para el pago, ¿tá? Le voy a pedir, por favor, al lector que lea el artículo 21-28. Tiene muchos incisos. Vamos a leerlo todo de arriba abajo, por favor. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Perfecto. Primero, Pará. Una pequeña explicación. Vamos a explicarnos. Está hablando del fiador y del deudor principal, ¿tá? O sea, está hablando en este caso de las relaciones entre el fiador, que es el garante, y el deudor principal, que es el deudor principal. Entonces, ¿qué? El fiador, piensen esto, está preocupado porque se ve venir que va a tener que terminar pagando, porque él es la garantía de ese deudor principal. Entonces, ¿qué le habilita la norma? La norma le dice, el fiador en determinados casos, que ahora los vamos a leer uno a uno, en determinados casos el fiador puede pedirle al deudor principal o que lo releve de la fianza, que obtenga el relevo, que lo va a tener que obtener ese deudor, lo va a tener que obtener ante el acreedor, porque allá está el acreedor. Acuérdense que son tres. En esta relación, perdón, pero creo que ya no estamos en horario de protección al menor. Podemos hablar clarito de una relación de tres. Son tres.
Está el acreedor, el Una fiador trieja que y el le llaman. deudor principal. Ahí está. Tenemos a 3. Entonces, el fiador preocupado, en determinados casos que ahora los vamos a leer, puede pedirle al deudor que lo releve de la fianza, por una parte, o, segunda opción, que le consigne como que tiene medios para, si él tiene que pagar, este deudor principal le reembolse. Porque si él paga, no está pagando una deuda de él, está pagando como garante. Entonces, este deudor no sea cosa que si yo después tengo que hacerle, querer reembolsar de lo que yo pagué de una deuda que era de él, no tenga cómo. ¿Tá? Entonces, acción de relevo, por eso se llama acción de relevo de fianza, porque es para lograr que el deudor principal releve al fiador de la garantía. Ahora sí, por favor, leemos todas las opciones. O sea, ¿en qué casos es que el fiador le puede pedir al deudor que lo releve de la fianza? Lo leemos todos. Empiezo desde el principio del artículo. Sí, es cortito. El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Primero, cuando el fiador es judicialmente demandado para el pago. Segundo, cuando vencida la deuda, el deudor no la pagase. Tercero, cuando el deudor disipase sus bienes a los dieces en seguridad de otras obligaciones. O los 10. No, cuando el deudor disipase sus bienes o los diese en seguridad de otras obligaciones. Cuarto, cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza en un tiempo determinado y éste ha vencido. Quinto, si hay temor fundado de que el deudor principal sea ausente fuera de la República, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Sexto, si hubiesen transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, a menos que la obligación principal fuese de tal naturaleza que no esté sujeta a extinguirse en tiempo determinado o que ella se hubiera contraído por un tiempo más largo. Perfecto. Entonces, para todos, miren esto. Vieron que son todas situaciones en que verdaderamente un fiador tendría que estar preocupado si pasan cualquiera de todas esas cosas. Pero la última de todas es una causal bastante objetiva, porque simplemente maneja que en realidad esta garantía haya sido otorgada hace más de 5 años. ¿Tá? Ahora, vamos al caso que vamos a analizar ahora brevemente, que es el caso que a mí me interesa y que quiero que conozcan la opinión del profesor Torello en ese caso. Yo les comento cuál era el caso. El caso era una empresa pesquera que tenía varios socios y uno de los socios da hipoteca, no fianza, hipoteca, no fianza, hipoteca sobre un bien de su propiedad, su única casa. La casa donde vive, una casa muy valiosa, ¿no? Pero simplemente él da hipoteca, es uno de los socios de la empresa, conoce perfectamente cómo es el desenvolvimiento de la empresa, cómo le va a la empresa, si le va bien, si le va mal. Y eso ocurrió hace más de 5 años. Entonces, este señor, que es un dador de hipoteca, pero como tercero, por las deudas de una sociedad, de la cual él eventualmente tiene acciones, pero la sociedad es un sujeto, otro sujeto, ¿verdad? Otro sujeto, otra persona jurídica. Él conoce perfectamente que la situación patrimonial de la empresa es muy mala, que tiene una cantidad de problemas y que tiene en fin, muy dudoso que la empresa pueda seguir. Entonces, ¿qué hace? Él promueve judicialmente respecto de la empresa
una acción de relevo. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el acreedor? El acreedor era una empresa bancaria que, por supuesto, estaba muy contenta porque tenía a esta empresa como deudora, pero tenía este garante, pero en esto no tiene nada que ver, porque en el juicio de relevo el acreedor no interesa. O sea, el deudor tiene que hablar con el acreedor y obtener que se lo releve, ¿tá? Frente al acreedor. O de lo contrario, consignar medios para el pago y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en realidad acá no se trata, y esa es la clave de la cuestión, no se trata de una, no se trata de una fianza, sino de una hipoteca. El que da hipoteca es un tercero dador de hipoteca ajena. Entonces, el caso que ustedes lo tienen ahí en EVA, en el caso 11.795 está la sentencia de segunda instancia y el caso 12.058, que son casos de la justicia uruguaya, ¿no? Es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. En segunda instancia, en primera instancia se desestima la demanda, se dice que básicamente no corresponde porque la acción de relevo fue establecida para el contrato de fianza, que es una garantía personal, pero no para el contrato de hipoteca. En segunda instancia, por mayoría, se confirma la sentencia de primera instancia y hay dos discordias que son muy interesantes, y que si me permiten, yo voy a tratar de compartirlas, porque las tengo por acá. Vamos a ir a ¿Pero dónde dice que están, profe? estar en EVA. Hay una que dice caso relevo de hipoteca, ¿es esa? Sí, es esa. Ah, está, sí, ya la vi. Sí, que está, porque yo hace como 80 años que doy estas clases y sé que está. Vamos a mirar, me interesa, son muy cortitas las dos discordias, ¿no? En segunda instancia hubo dos discordias espectaculares de dos magníficos magistrados que dijeron no estamos de acuerdo. Porque ya les digo, en primera instancia, el tribunal confirma la sentencia de primera instancia, dice que es muy correcta, que es muy legal, en definitiva la ministra que integra dice yo estoy de acuerdo de que esto es un tema formal, o sea, esto no está previsto para la hipoteca, está previsto para la fianza. Entonces, la doctora Victoria Pereira, que fue una gran magistrada, dice así: tanto la fianza como la hipoteca son negocios de garantía, con la diferencia de que el efecto erga omnes que confiere la hipoteca no lo otorga el derecho personal que emana de la fianza. El fiador y el hipotecante, por tercero, son en suma responsables por una obligación ajena. No descarto la existencia de una relación entre el hipotecante y el acreedor, pues como señala el apelante, citando a Messineo, el responsable por obligación ajena, aún limitada, ante el incumplimiento del obligado principal, se transforma a su vez en obligado y debe cumplir. En el sublite la relación es más clara, atento a lo dispuesto en la cláusula séptima de la escritura de hipoteca, por la cual los hipotecantes responden solidariamente, o sea que además acá era una hipoteca solidaria, por todas las obligaciones contraídas por los deudores. Estimo con el recurrente que nuestro Código Civil asimila la relación del tercero hipotecante a la del fiador. Me remito a la argumentación expuesta a Fojas 22, a lo que agregaría que ello surge del propio texto del 23, 27, inciso segundo, pues si el instituto hubiera sido para Narvaja totalmente ajeno a la noción de fianza, no se explica que después de establecer la posibilidad de la hipoteca a favor de tercero, agregara, pero no habrá acción personal contra el dueño.
El pero indica oposición, por lo que da a entender que lo que se vio como normal es la posibilidad de la acción personal, que no es otra que la que corresponde contra el fiador. Ello está en consonancia con las ideas de Narvaja, que en la materia recogió conceptos de marca D, para quien el objeto de la hipoteca era el dinero. Gamarra señala que en Narvaja influyó la Garmilla, quien participando de la opinión de Marcadet afirmaba: hay dos deudores, el obligado en virtud del contrato y la cosa porque responde al pago de la deuda. Las acciones en materia civil eran así. Si el obligado lo era por un tercero, estaría implícito que se trataba de un garante personal, un fiador, a quien resultaban aplicables las normas relativas a la fianza sin necesidad de remisión expresa. Y Brito del Pino, otro gran magistrado, que dijo: voto por revocar y en su lugar condenar a la demandada que obtenga el relevo de la garantía hipotecaria o consigne medios para el pago dentro de 60 días sin especial sanción. Me fundo en básicamente el tercero dador de hipoteca no deja de ser fiador, artículo 2109, y es por esa condición de fiador, además, en el caso solidario, cláusula séptima, que tiene luego acción subrogatoria, lo que les decía recién. Si va a pagar, además después se coloca frente al deudor en el lugar que tenía el acreedor. Tiene acción subrogatoria, artículo 1472, inciso segundo. La posibilidad de oponer compensación, la posibilidad de la acción indemnizatoria y la posibilidad de invocar la culpa del acreedor que perjudicó la acción de regreso. Admito así la argumentación central de Fojas 35-36, aún sin recurrir al argumento de la analogía. Porque, ¿qué pasa? El abogado, que ahora les voy a decir quién es, el abogado de la parte actora, aplicó el instituto de la analogía. Dijo: acá a la hipoteca, por analogía, hay que aplicarle el artículo del relevo de fianza. ¿Por qué? Porque se trata de fundamentos, o sea, la base de las dos situaciones es la misma, entonces debe aplicarse la analogía. Entonces acá este magistrado dice: aunque no se aplicara la analogía, igual correspondería. En audiencia y no, perfecto. Ahora me voy a ir acá, que es más difícil, perdónenme, esto es más complicado. Esto no baja con la cosa. No baja con la flechita, tengo que ir con el dedo, con lo que me duele la mano. Saben que mi artrosis me come cruda. Bueno, yo acá estoy en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que va a desestimar el recurso de casación, pero, en definitiva, voy a ir a la discordia del doctor Torello. La Suprema Corte de Justicia, 4 ministros dicen hay que confirmar la sentencia en mayoría del tribunal, por lo tanto, como en primera instancia se desestimó la demanda. Pero, ¿qué va a decir el doctor Torello? Y es la discordia. Torello discorde. Voto por hacer lugar al recurso por las siguientes razones, y voy a intentar leérselas. El primer punto que considero importante esclarecer es que el de la función y efectos de los institutos regulados en sede de fianza por los artículos 21-28 del Código Civil y 619 del Código de Comercio. Se trata de institutos que operan exclusivamente en la relación deudor-garante y que solo en el caso excepcional del relevo, aunque con efectos que no trasciendan en orden a la estricta relación antes indicada, requieren la intervención del acreedor. En efecto, en la hipótesis de caución por las resultancias de la fianza o de consignación de medios de pago, estos dos institutos operan exclusivamente en el ámbito, para que ahora me tengo que ir para arriba, en el ámbito de la relación deudor-garante, a efectos de asegurar a este último la efectividad de la acción de regreso que la normativa 2132 y 614 acuerda al garante que ha pagado la deuda a su garantido. En las hipótesis de relevo, las cosas son algo distintas, pero sustancialmente nada se afecta a la situación del acreedor. Obligado el garantido a sustituir la garantía, a obtener su relevo, cumple con ofrecer a su acreedor
medios idóneos y suficientes sustitutivos de la primitiva garantía. La efectividad del relevo requiere ciertamente la aquiescencia del acreedor, es potestativo del acreedor aceptar o rehusar, pero el garante cumple, y por ello la norma dice obtener el relevo, con obrar obligación de medios adecuadamente en procura de la obtención de la finalidad propuesta por la efectividad del logro de ese fin no le es exigible en tanto depende de la voluntad de un tercero, el acreedor, por lo que el deudor obligado a procurar el relevo cumple ofreciendo garantías u otros medios adecuados que den a su acreedor similares seguridades que las que representaban la garantía que se procura sustituir. ¿Tá? De manera que, y acá viene lo que yo quiero más destacarles, de manera que se demuestra la carencia de fundamentos de la argumentación que desarrolla el demandado. El segundo punto a examinar es el de la naturaleza jurídica del negocio por el cual alguien hipoteca bienes propios para seguridad de una obligación ajena. Me parece indiscutible, dice Torello, que se trata de un negocio accesorio de garantía, al igual que la fianza y la prenda, en el caso 2296, etc., respecto a negocios de garantía de una organización sistemática y por ello solo regulan, a propósito de alguno de ellos, mas no de todos ellos, institutos que notoriamente son, esperen porque al moverlo me perdí, institutos que notoriamente son, Comunes. sí, Son notoriamente comunes. son comunes y aplicables a su conjunto, y que por esta razón hubo de merecer, acá miren lo que dice Torello hace muchísimos años, hubo de merecer, va a decir una regulación común, ¿no? Pero ya me perdí de vuelta. Hubo de merecer Ser hubo de tratados. merecer ser tratados en regulación separada, en donde claramente se determinara su aplicabilidad a todo negocio cuyo objeto o función es asegurar la obligación ajena. Así, por ejemplo, las reglas de la acción de regreso o de repetición, las condiciones y características de la subrogación que la habilitan, las posibilidades de oposición o defensas del garante reconvenido por el pago de la deuda en garantía, las causales de extinción de la garantía como consecuencia de la desaparición del llamado beneficio de beneficium serenderum, que es el beneficio de inventario. ¿Está? Bueno, entonces, y después no sigo porque ya se va con otra cosa. En definitiva, ¿qué era lo que yo les quería mostrar con esto? Que es como bajar a un caso práctico de por qué es importante saber que todos los negocios de garantía que vamos a empezar a estudiar a partir de la clase que viene, son, vamos a decir, tienen la raíz común de ser negocios de garantía, la finalidad que tiene un negocio de garantía, independientemente de que sea una garantía personal o sea una garantía real. O sea, vamos a analizar las regulaciones específicas, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, como en este caso, que es la misma situación, porque se trata de un sujeto que está dando garantía por una deuda ajena. Es decir, eso, como dice Torello acá y como dicen los otros ministros que intervinieron en la discordia de la sentencia de segunda instancia, tendría que tener los mismos principios para todos los contratos. Y el primero de los contratos que va a tratar sobre eso es el de la fianza, donde específicamente se pasó a regular la acción de relevo. Ahora, después en la hipoteca, si bien se admitió, porque se admite y lo vamos a estudiar, hipoteca la voy a dar yo, vamos a estudiar que el bien hipotecado puede ser de propiedad del propio deudor principal, que en garantía da un bien propio, da hipoteca de una deuda propia de él, pero perfectamente puede existir un tercero hipotecante de un bien que es propio del hipotecante, pero da hipoteca en garantía de una deuda ajena. Y ahí, como dice Torello, se da todo el mecanismo que tiene que darse cuando se trata de que alguien paga
como garante de una deuda ajena. Es un dador, en este caso de hipoteca, pero de una deuda ajena. ¿Tá? Entonces, en este caso no se permitió, y bueno, perfecto, quedó así, pero digo, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que yo les quiero dejar como mensaje? Bueno, hoy o mañana, si se va a revocar, si se va a hacer de vuelta el Código Civil, va a tener que, se tiene que tener en cuenta que la regulación, que tiene que haber como una serie de principios generales y comunes a todos los negocios de garantía. Dani Oviedo. Sí, en ese caso, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en ese caso que estaba planteando usted como hipotético, cuando alguien hipoteca un bien como garantía para un tercero, la Pero no es garantía, hipotético, es lo que pasaba acá. Eso pasa todo el tiempo. Muchas veces hay hipotecas dadas por terceros. No es nada hipotético. ¿Está? está. Entonces, en ese caso, al final de cuentas, sigue siendo una garantía real, ¿verdad? No, no lo hace una garantía personal porque sea por medio de un tercero. No, pero a ver, vamos a no mezclar. Por favor, no mezclemos. El tercero es el deudor principal. O sea, uno puede ser garante de una deuda propia, ¿tá? Obviamente no la fianza. La fianza es por la propia estructura se requiere que haya otro sujeto que sea el fiador. Pero cuando es un derecho real, una garantía real, ¿tá? Yo puedo darte como prenda de una deuda que tengo yo contigo, y lo pongo en todas las clases de ejemplo, me saco siempre un anillo, prenda común, y te doy en garantía, vos que sos mi acreedor, en garantía una deuda que vos tenés conmigo, yo te doy en garantía de esa deuda este anillo de oro, bruto anillo, mirá lo que es, pesa un montón, te lo doy en garantía. ¿Tá? Yo soy el deudor y yo doy un bien mío en garantía de mi propia deuda. Pero perfectamente puede pasar que yo tenga una deuda contigo, ¿tá? Y Hillary constituya hipoteca de su precioso apartamento en garantía de la deuda que yo tengo contigo. ¿Me entendés? Y no tiene nada que ver. El deudor es el deudor, el tercero dador de hipoteca es el tercero dador de hipoteca. Jamás va a cambiar la garantía, el tipo de garantía de personal a real según que sea una garantía de deuda propia o una garantía dada por un tercero. Son cosas que no tienen nada que ver. La garantía será o personal o real según todas las características que les expliqué al principio de esta clase de lo que separan unas de otras. ¿Tá? Pero no tiene nada que ver con el tema de que sea el propio deudor que da garantía él mismo de un bien, con un bien propio de una deuda de él, a que aparezca un tercero a dar garantía, que ese tercero puede dar garantía personal, la fianza, o puede dar garantía real, puede dar prenda o puede dar hipoteca. El anillo lo entrega un tercero, por ejemplo, y sería un caso de prenda. No sé si fui clara. Tengo más intervenciones, Paula y Nicolás. Primero Paula. Profe, a mí no me quedó muy claro el artículo 21-28. O sea, está el acreedor, el deudor principal y el fiador. El que pide la acción de relevo es el fiador para dejar de ser fiador, porque Claro, para que lo ¿cómo? releve. Lo releve el deudor, Claro, el que va a ser el que tiene todos esos problemas que leyó Brum. claro. ¿Vos Ah, escuchaste la lectura de todos los sí, incisos? sí, sí, la escuché, pero me El tipo entreveró. se está por ir del país o no sé cuánto, está dando garantía Sí, para cosas no sé qué. Salvo el último, que como yo te dije es objetivo, porque ahí no dice nada. Ahí dice que haga más de 5 años. sí. Pero es ¿Tá? como una forma como que de que el fiador, que más allá de que fue garante, tenga la opción de salirse de ese arreglo Sí, para salvarse por todas las situaciones en las que sí, está el deudor. Bien, está. exactamente. ¿Y por qué lo va a poder hacer solo el fiador y no un tercero que dio hipoteca de un bien propio en garantía de una deuda ajena? Esa es la pregunta que nos hacemos. Mm, ¿Entendés? Porque ujú. lo que hizo, y ahora voy al homenaje. Este estudio, esta acción que fue elogiada porque todos los jueces
que intervinieron en primera, en segunda, en casación, todos no hicieron más que elogiar la injundiosa fundamentación jurídica de este abogado, que por supuesto también es profesor, muchos lo habrán conocido, cómo él en realidad llega a este razonamiento y pide una acción por la cual en su idea era, por analogía, aplicar la acción de relevo que estaba prevista para la fianza, aplicarla a la hipoteca. El abogado era el doctor Juan Andrés Ramírez, ¿sí? Yo trabajaba con él, era su secretaria. Yo tenía, yo qué sé, 19 años, 20, le escribía los escritos a máquina, porque se escribían a máquina. La máquina era una cosa que ustedes no sé si saben lo que es una cosa que tenía teclado, tenía un rollo y se ponían las hojas, y cuando uno quería hacer más hojas ponía carbónicos, y se pasaba no era como ahora que me va todo de corrido, se determinaba un renglón y había que pasarlo al otro, y etcétera, etcétera. Bien, Era entonces, impresión en el año directa. 80, Era ahí va. impresión En el directa. año 88, y ya lo había estudiado con anterioridad, el planteo lo hace el doctor Juan Andrés Ramírez, que como ustedes saben llegó profesor titular de Privado 1, llegó a ser decano de nuestra Facultad de Derecho acá de la UDELAR. Presentó ese escrito con una excelencia en la argumentación que, ya les digo, llevó a que, bueno, la primera instancia no lo admite, la segunda tiene 2 discordias, o sea que salió 3-2, y en la última, bueno, la mayoría de la corte están. El argumento, básicamente, si se la leen, porque después vayan y léanla, el argumento es formal. Todo el mundo dice, no, pero lo que pasa es que el relevo no está previsto en la hipoteca, está previsto solo en la fianza. No está previsto en la hipoteca. Todos dicen eso. Como no está previsto, no lo podemos aplicar. Entonces, el tema es, bueno, pero y todo esto que estamos hablando, cuando estamos hablando de contratos de garantía, no tienen todos la misma finalidad, no tienen todos la misma función, no es exactamente la misma la situación. ¿Por qué entonces no vamos a poder aplicar esa posibilidad que tiene el fiador? ¿Por qué no la va a tener el dador de hipoteca en garantía de una deuda ajena? Básicamente ese sería la cuestión. Entonces, a mí me pareció interesante, o sea, primero hacer una clase introductoria a los contratos de garantía con todos los principios, y segundo ir a un tema puntual que nos demuestra que deberíamos tener un sistema que haga una especie de, vamos a decir, de principios generales de todos los negocios, y después sí, en particular, por supuesto que los contratos son distintos porque la garantía no es lo mismo una garantía personal que una garantía real, por una cantidad de situaciones. Pero no así distinguir, que es lo que yo quiero marcarles, no es distinto que se maneje la situación de un garante de deuda propia o un garante de deuda ajena. En eso no debería haber diferencia según que la garantía sea personal o real, porque no tiene nada que ver. Son cosas distintas. Entonces, ¿por qué una norma que está en sede de una garantía personal, cuando se trata de alguien que claramente es un tercero, porque el fiador es otro sujeto? Está el deudor principal, está el acreedor, está el deudor principal y además está el fiador, que evidentemente respecto a la relación entre el acreedor y el deudor principal es tercero. El fiador es parte del contrato de fianza, pero no es parte del contrato entre el acreedor y el deudor principal. Y sin embargo, el artículo que estamos viendo le dio en todas esas hipótesis, y una hipótesis residual, que tiene que ver con que hace mucho tiempo, es decir, tiene que ver con que hace mucho tiempo. O sea, que por eso habla de X años a partir de que se configura, que creo que fue la causal que se utilizó. Yo no me acuerdo si se utilizó alguna más, que podía haberse utilizado porque la situación económica de la empresa, dador de hipoteca en garantía de deuda ajena, la conocía bien, porque él no era ajeno a esa empresa. Él era socio y él sabía cómo era la situación. Era una empresa pesquera que en el momento estaba teniendo algunas dificultades económicas. Nicolás. Profe, una consulta. ¿Por qué no se reguló en su momento? Narvaja se olvidó o no sé, el codificador se puede haber olvidado.
de no aplicarlo a las garantías reales. No Este tengo artículo. idea, corazón. Es como que me preguntes de la cláusula penal, ¿por qué Narvaja te dice en un artículo que es una cosa y en dos artículos de abajo te dice que es otra? O sea, no podemos echarle tampoco la culpa a Narvaja. El problema es cómo le damos una interpretación al derecho positivo que sea No, obviamente, coherente. profe, que una interpretación sistemática, usted lo explicó bien y con la sentencia es claro de que se puede aplicar Y sí, analogía. por lo menos ahí había algunos juristas, como dos ministros del Tribunal de Apelaciones, más el doctor Tonelo, que consideraban que se podía haber interpretado de esa manera. Ahora, que no está regulado, no está regulado, y eso no tiene solución, y no nos aporta, o sea, no hay, no, porque además te aseguro que no hay nada, porque en la investigación que hizo Ramírez para presentar esta demanda, si él hubiera encontrado alguna explicación, alguna cuestión, con toda honestidad intelectual, lo hubiera planteado. No hay nada. Yo creo que si vas a mirar la explicación de motivos del Código Civil, no encontrás nada que me explique eso. ¿Por qué puso la acción de relevo en la fianza y no la puso en la hipoteca? No hay explicación. No hay. A veces, más allá de que de todas maneras, a veces, aunque haya explicación, bueno, viste con la lesión calificada, por ejemplo, acá la mayoría no la admiten. Para Amnesia la lesión calificada se admite, y si vas a mirar la exposición de motivos, lo que dijo Narvaja fue que expresamente él no quería que la lesión viciara los contratos, ¿tá? Y por eso pone, la lesión no vicia, pero le pone una frase que te mató, porque te pone la lesión, coma, por sí sola. ¿Qué quiere decir la lesión por sí sola? Por eso viene toda la... Para Gamarra dijo, no, es que lo que pasa es que tiene que ser la lesión para que vicie, lesión acompañada de otro vicio. Por ejemplo, acompañada de dolo, acompañada de violencia, acompañada... Bueno, pero eso de perogrullo, si hay otro vicio, hay otro vicio. No puede querer decir eso, ¿está? Pero te quiero decir, si vas a la exposición de motivos, él decía que la lesión no tenía que viciar los contratos. Y sin embargo, después le pone un giro que en el concepto de Blegio, por ejemplo, permite que el intérprete te maneje la lesión calificada. La lesión por sí sola. Pero si hay además abuso, si hay además todo otro tipo de cosas, yo puedo llegar a admitir la lesión calificada. Eso dice Blegio, por ejemplo. Te pongo un ejemplo porque tu pregunta fue por qué Narvaja no puso el relevo en la hipoteca y lo puso solo en la fianza. No hay explicación, no vi que hubiera, no debe haber, porque si no, Ramírez lo hubiera considerado, no lo tomó en cuenta. Aparte, yo Profe, hablaba con él, no había nada, no había ninguna razón. Lo y que sí que no se admite, que usted no que puedo entenderlo. usted que trabaja en un tribunal de apelaciones, ¿verdad? Sí. En la actualidad, ¿qué postura se admite? ¿Se admite Bueno, hacer yo esa analogía? acciones de relevo prácticamente vi muy pocas. Hay una sola que la tengo que buscar, pero que no era tampoco un problema, venía por otro lado el problema. Este problema, así como acá, no se volvió a plantear nunca más. Nadie más lo planteó, quedó por esa, ¿está? O sea que no, nadie más lo planteó. Yo igual creo que hoy, que tenemos otra cabeza y que, incluso les digo más, hay un trabajo, de justamente de Benítez Caorsi que está en un anuario, me parece, porque en la revista no está, que vino a hablar de este caso de nuevo. Él viene a hablar de nuevo de este caso que nosotros lo habíamos... Pasa que nosotros con el profesor de Cores hace años que hablamos de este caso, pero nunca en particular, nunca escribimos sobre este caso. No tenemos escrito. Entonces esto es todo de tradición oral de las clases que venimos dando, pero Benítez tiene un trabajo. Vieron que yo ahí hay varias opiniones de Benítez que no se las terminé de desarrollar, pero para no complicar hoy. Pero hay un trabajo de Benítez, vamos a ver si lo podemos buscar y lo podemos, capaz girar y lo buscamos, lo escaneamos y lo ponemos en EVA. Pero no creo que nos haga problema el doctor Benítez. Perfecto. ¿Qué hace la jurisprudencia hoy? No he visto, no, casos igual a este nunca más vi, no vi. Pero a mí me sirve porque hace años que venimos hablando de esto. ¿Por qué? Porque el problema es justificar por qué es importante
previo a analizar todos los contratos de garantía, a ver qué finalidad tiene, qué función tiene, para qué es, cómo es el sistema en general, por qué se trata de un negocio de garantía, ¿tá? Saber que no son solo las nominadas, porque hay una cantidad de cosas que no son las garantías nominadas, igualmente tienen finalidad de garantía, que por eso les leí todas esas cosas raras que les leí, hasta el factoring, la compraventa con pacto de retroventa, el pacto de reserva de dominio, una cantidad de situaciones que en realidad tienen función de garantía. Y yo creo que si ustedes tienen claro eso, cuando estudien cada uno de los contratos de garantía les van a quedar mucho más claros, los van a entender mucho mejor. Me parece a mí. Hace años que lo hago y creo que me da resultado en ese sentido. Y sobre todo porque en la práctica, eso sí, en la práctica todo gira alrededor de problemas con ejecuciones y ejecuciones de garantía. Eso debe ser más o menos el 60% de los juicios que hay en trámite en este momento. Chiquilines, son las 21:55 de un viernes. Ya tendrán muchas ganas de irse a cenar o a bailar, no sé. O a A mí dormir. solo me resta, o a dormir también, es válido. Muy Pilar, válido. profesora, como que no. Muy válido. O a cuidar a los chiquilines, o a estar en familia, o lo que quieran hacer. El lunes vamos con fianza. ¿Es así, Bien. Hilary? Anda, Hilary, por ahí. Sí, Sí, el lunes vamos perfecto, con fianza. perfecto. Muchas Quedamos así gracias. Gracias, entonces. profe. Bueno, que Buenas tengan buen noches. fin de semana. Bueno, Pasen gracias. bien.